Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a una emisión muy especial y después de muchísimo tiempo de que no sucedía aquí en el canal de Crónica Meridiana. Yo sé que mucha gente ya pensó, ya se acabó esto, este proyecto ya se agotó, ya no va a tener más vida. Señores, no. No, lo lamento y todavía faltan 2 días para que se acabe el 2022, para que se venga el 2023 muy cargado, muy intenso, muy inflamado de muchísima interacción y dinámica muy candente, cáustica, eh, eh, muy con mucha sevicia, porque vamos a ir más encaminados hacia el 2024. Los aspirantes a la candidatura por Morena para la presidencia de la República obviamente van a realizar ejercicios y actividades mucho más intensas para alcanzar esa posibilidad, ese puesto. eh, pero ahorita el tema que nos llama aquí para los coahuilenses como yo es la disputa por la candidatura a la gobernatura de Coahuila dentro de Morena, dentro de la plataforma de Morena. Tenemos a un Mejía Verdeja que no se resigna. Tenemos a un Guadiana que está mucho más consolidado y arraigado política y, eh, digamos, institucionalmente dentro de Morena, pero aún así eso no acredita una candidatura confiable y además mucho menos una credibilidad confiable, una credibilidad prístina política y moralmente a favor de Armando Guadiana, quien pues en primer lugar ya es sabido que tiene empresas muy ligadas con la construcción, con la minería. Manejó un tiempo las licencias mineras para la explotación, obviamente, de minerales a través del minado eh, por mucho tiempo. Evadió impuestos desde los 80s y 90s, estuvo en la cárcel por ese tema, aunque después logró defenderse y salir pronto. De eso nadie habla, de eso nadie habla, del tema ese de los supuestos bueno, de las supuestas evasiones de impuestos, de la falta de tributación que le correspondía. Y simplemente pues el tipo ya ha demostrado sus verdaderas intenciones y su alianza aparente o su fraternidad y cercanía muy incómoda con impresentables personalidades como Xochitl Galvez, una mujer inestable que solamente está ahí para sabotear, pero no tiene criterio, no tiene ética, no hay carrera ni compromiso profesional ni moral hacia la política, hacia el ejercicio de la política y sobre todo en sus tareas legislativas como senadora. Y tienes un Mejía Verdeja que tampoco tiene una mejor carrera política, pero tiene mucho más oficio y una carrera mucho más extensa en términos técnicos y sucintos al lado de Guadiana. Pero tienes a un Mejía Verdeja que, aunque al parecer estuvo militando un pequeño tiempo en el PRI, después en el PRD, después se brincó al Movimiento Ciudadano y, y ahí permaneció en el Movimiento Ciudadano hasta el 2018, creo, 2019. No, 2018 no, 2019. Pero abiertamente apoyó a Ricardo Anaya. Él fue coordinador de campaña por medio del Movimiento Ciudadano en Acapulco. Y ahí estuvo, además, habitando mucho tiempo. Habitó casi 10 años en Acapulco. Porque supuestamente fue un perseguido de los Moreira, es lo que dice él, ¿no? O sea, tiene que también jugar su papel de supuesto opositor enérgico.
Que sí, cuando fue diputado tuvo sus intervenciones muy cuestionadoras, muy filosas y contestatarias contra el gobierno tanto de Calderón como el de Enrique Peña Nieto. Pero, pues hay una serie de cosas que lo opacan muchísimo al señor Mejía, pero llama la atención que quien parecía tener más garantías o quien tenía más garantizada la posibilidad de una candidatura. Bueno, ahorita no se ha alcanzado ninguna candidatura, es decir, nadie es candidato, todavía no hay candidato de Morena para el gobierno de Coahuila. Pero esta coordinación de representación electoral, creo que se llama, de la cual esta responsabilidad ha recaído en Guadiana porque supuestamente las encuestas él es el ganador, él es el que acumuló la mayor suma de aceptación, de votos de parte de quienes involucraron o se involucraron o participaron en dichas encuestas. Encuestas que queremos saber cuán transparentes fueron. O sea, todavía tenemos esa situación. ¿Cuán transparentes fueron esos instrumentos o los instrumentos que utilizaron? ¿Y cómo podemos verificar todo eso? Todo eso son enigmas que se tienen que señalar y si no, entonces con la pena, pero pues no nos vamos a quedar callados, vamos a denunciar hasta el cansancio. Pero insisto, ninguno de los dos sujetos me parece que son muy confiables, pero yo creo que uno de los dos sí es capaz de enfrentar al PRI y no dejarse y desnudar por completo al Priato y al desgobierno de Riquelme, el actual gobernador de Coahuila, de sus opacidades y desde mucho antes de él, durante la mala gestión opaca y pueril de Rubén Moreira, el cacicazgo del Moreirato en Coahuila, que por cierto no hay que perder de vista, en las secciones 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación, la gestión y control del PRI lo acaba de perder por completo. El PRI ya no tiene las manos encima de el control de esas secciones, de esas fracciones del sindicato de profesores, y lo malo es que sigue todavía ostentando el control y el cacicazgo sigue siendo el gestor y manipulador de la sección quinta, que es la más importante porque además es una sección nacional. O maneja al menos plazas nacionales. Pero esto es un termómetro, esto es un indicador de que el PRI está cada vez perdiendo estabilidad, perdiendo fuerza o solidez en su plataforma de control y de dominio hegemónico aquí en el estado de Coahuila. En este video lo que sí voy a evitar es hablar de rumores. Sinceramente yo no quiero empezar a manejar tantos rumores de lo que se dice, de lo que se cuenta, pero vamos a hablar de lo visible, de lo que uno puede observar. Y de lo que uno puede observar son cosas que dejan mucho que desear de ambos sujetos, pero llama la atención que Guadiana esté tan interesado por el gobierno del estado cuando ya es un hombre de aproximadamente 75, 76 años. Contra un Mejía Verdeja que pues no será jovencito, pero unos 52, de 52, 54 años de edad, todavía el señor se ve muy completo, muy sagaz y dinámico mentalmente, tiene mayor oficio político, tiene mayor criterio y colmillo en política, lo cual no significa que eso es un mejor perfil o hace un mejor perfil, pero de todos modos hablamos de un tipo que tiene un oficio político consolidado, más no prístino, prístino y limpio o impecable, probo, no, eso no, para mí no lo tiene el señor Mejía, pero Guadiana apenas en su paso por la política militante, gestora,
activa, pues es apenas desde el 2017, cuando fue candidato a gobernador en 2017, que obtuvo el tercer lugar. Pero ahí no estaba consolidada Morena, ahora sí está consolidándose Morena. Pero, obviamente, esta disputa, este choque, esta lucha interna, candente, chispante, caótica, que ocurre ahorita en el interior de Morena en Coahuila, pues obviamente esto enarbola de felicidad y júbilo a la oposición, al cacicazgo del PRI y a la complicidad del PAN, porque PAN va a ser cómplice de la candidatura del PRI y también el PERDERÉ va a ser cómplice del PRI. No va a haber candidato del PAN. El PAN se convierte en un vil alfil, lacayo, arrastrado, pueril, cómplice y miserable del PRI. Porque ya sabemos a quién van a candidatear de parte del Priato. Ya sabemos que es Manolo Jiménez, exalcalde de Saltillo y ahora secretario de Desarrollo Social del gobierno de Miguel Ángel Riquelme. De Guadiana, ya sabemos. Mucha gente se ha quejado de los espectaculares que han invadido la ciudad de Saltillo y todo el estado de Coahuila. Eso es algo que no podemos evitar cuestionar, porque la verdad, vean ustedes, vean esto. ¿Ya vio ahí? Ese tipo de espectaculares, de esos supuestos líderes de la nación, de una revista que ni creo que la vayan a vender. Para empezar, quiero saber, ¿dónde está esa revista? Para empezar, hay que hablar de eso, de esos supuestos diarios, o de La Nueva Era, que creo que es un periódico que ni siquiera es creo que es de Monclova, o es de esa región, no se ven en Saltillo. Y este tipo de espectaculares de un periódico de Monclova se encuentran en Saltillo, o en ciudades que no corresponden al área o perímetro de circulación de este periódico, de la cobertura de este periódico, la cobertura comercial, de venta. ¿Y por qué hay tantos espectaculares? Tantos en todo el estado, en todo el estado. Miren, este es otro que ni siquiera había visto. Este sí es uno de los que he visto en Saltillo, pero creo que este no está en Saltillo. Pero es una invasión escandalosa, perversamente grande, masiva y grotescamente invasiva de espectaculares de Ricardo Mejía Verdeja. ¿Por qué? ¿Por qué tanto espectacular? ¿Por qué está tan desesperado el señor Mejía Verdeja para que lo reconozcan, para que lo identifiquen los coahuilenses? Pues no que es coahuilense, no que tiene carrera en Coahuila. Ah, no, es que sufrió una persecución política, es lo que arguye él. Una persecución por los Moreira. Es lo que él aclara, es lo que afirma, lo que asevera él. Eso, es lo que él dice, ¿verdad? Pero no importa lo que diga él. Lo que importa es lo que se ve. Y lo que se ve es algo grotescamente escandaloso e insultante. Pero bueno, ese es un tema, no me quiero desviar. Mucha gente se queja de eso. Y estoy de acuerdo, porque esto puede representar una violación flagrante. Y repito esta otra palabra, grotesca, de la ley electoral. Pero Guadiana no está haciendo estas burradas, pero Guadiana no para de aparecer con los de RCG. Guadiana no deja de tener cobertura de parte de RCG. Y hasta inclusive de los otros canales o de los otros medios de difusión televisiva del Zócalo y etcétera.
Aquí está simplemente esta fotografía donde aquí lo apapachan con ganas, con ganas. Y esto es del 2020. Aquí está uno de los presentadores estrella. Aquí de la ciudad de Saltillo, que es Pepe Mena. Se llama Pepe Mena. Y Guadiana no ha parado de aparecer por lo menos una vez cada mes, cada 2 meses, en cualquier programa de discusión política en el canal principal o en la estación principal de difusión televisiva, que es RCG, principal de Coahuila. ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué nadie habla de que el señor Guadiana le encanta aparecer en RCG y lo reciben con ganas? Y además, pues vean, o sea, vean qué bien se saluda, qué bien, qué cercano es Guadiana con el ahora alcalde, quien fue su competidor, quien fue su adversario principal. Es el actual alcalde de Saltillo, que es un tipo impresentable, porque es un tipo deslucido, mediocre, gris, y ganó la alcaldía, ganó la presidencia municipal de Saltillo, pero porque el PRI, con todo su aparato y fuerza de control, de dominio, de artimañaje o artimañas grotescamente, vulgarmente pueriles, eh, violatorias, voraces, es como este tipo alcanzó esta posición. Porque por sí mismo el tipo ni popular era, ni mucho menos eh, carismático. O sea, el señor no tenía realmente una gran carrera política, solamente había sido diputado y de hecho fue uno de los que estuvo a favor del maquillaje de la deuda, de no, pues vaya, de ahí del asunto ese de la deuda que no hay que olvidar, una mega escandalosa deuda grotescamente, infumablemente grande. Y aquí tenemos un consejero estatal, Alberto Hurtado, y también lo felicitó. Hay que observar ese asunto, por qué está tan cerca de Guadiana y por qué Guadiana está tan cerca de la oposición, casi casi fungiendo como una especie de segundo Monreal en ese sentido. No digo que sea un tal Monreal, está muy lejos de ser un operador político como lo es Monreal, muy tan siniestro y tan perverso como Monreal y maquiavélico. Pero Guadiana está muy lejos de la cuarta transformación. Muy, muy lejos. Muy lejos. Y no hay que perder eso de vista. ¿Ok? Pero Guadiana tiene mucha cobertura de RCG. Pero muchísima. Parece que lo apapachan, los quiere mucho. ¿No les parece eso sospechoso? Pues a mí sí se me hace sospechoso que el señor tenga muchísima aceptación y cobertura y aplauso y que no sea tan criticado ni condenado ni tan constante y sistemática y furibundamente señalado y vilipendiado como lo es Obrador de parte de esa organización televisiva de RCG. O sea, RCG no para de dar golpeteando al presidente de la República, que bueno, tiene todo el derecho pues, de criticar al gobierno. Es algo que yo no voy a, pues a reclamar o a recriminar. Yo no ando haciendo eso. Yo podré tener muchas, eh, vaya, hay muchas cosas que yo, de las cuales puedo estar muy de acuerdo con el gobierno del presidente actual, pero no todo. De hecho, yo como profesor he padecido muchísimas situaciones que son por culpa de la incompetencia o pues de la ineptitud de la Secretaría de Educación Pública por culpa de este gobierno, porque este gobierno es el que
ha dejado a gente inepta y ha colocado a personas que no tienen realmente competencia ni responsabilidad ni compromiso para cumplir con sus tareas. Tareas que responden a necesidades urgentes y de álgida necesidad. Y no se han cumplido, no se han resuelto de ninguna manera. Y bueno, hay muchísimas cosas, pero también hay una disputa. Hay gente como Guadalupe Céspedes, quien creo que es muy cercano a Mejía Verdeja, porque Mejía Verdeja ha colocado a personas muy cercanas a él dentro de Morena, sobre todo el arraigo que tiene fuerte en Morena es tanto en Monclova como en Torreón. Estamos hablando de Mejía Verdeja. El arraigo y la fuerza de Mejía Verdeja política o de coto de poder político en Morena está tanto en Monclova como en Torreón. Y pues les digo, este señor Guadalupe Céspedes o señora, no sé si creo que es mujer, Guadalupe Céspedes, eh, no, es que ya no me acuerdo, es que hay una señora que yo conozco, pero no sé si es ella. Asegura que el grueso de la militancia morena apoya a Mejía Verdeja, ¿no? Y dice cosas como, por ejemplo, para ser candidato a Morena tienes que ser congruente con los proyectos como el que hemos enarbolado o hemos luchado y el otro candidato, Guadiana, ha asumido posturas contrarias, porque sí es cierto, ha asumido posturas contrarias. Es algo que no hay que perder de vista. Ha asumido bueno, posturas y pensamientos contrarios, ha criticado muchas cosas del presidente, nada más que ha sido muy astuto y muy cobarde también, ¿no? Muy cobarde, muy acobardado el señor Guadiana, porque esas críticas no las sostiene en Twitter, no las sostiene en RCG, pero sin duda el señor Guadiana no muestra cercanía con el presidente. El señor está muy lejos de las convicciones y de las banderas de la Cuarta Transformación y del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente a él no le va. Además de que el señor Guadiana ha estado de acuerdo con las posturas bueno, perdón, con las estrategias como del fracking. Y esto sí lo voy a ampliar. El fracking es un tema que no hay que olvidar, que le conviene por temas de negocios de parte del señor Guadiana. Y otro tema que cae de peso contundentísimamente, que es el asunto de los paraísos fiscales de Armando Guadiana. eh, eh, pues de lo que supuestamente de los 200 millones de pesos que había que no había pagado de impuestos, pero también el tema de los paraísos fiscales de su supuesta aparición en las listas de las Islas Británicas, de los Hawaii Trust o de las inversiones en Hawaii Trust, eh, que es un fondo de inversión, pero donde ahí pues se hacen muchos enjuagues, mucho lavado y blanqueo de dinero. Y bueno, toda esta situación pues son cuestiones que bueno, son señalamientos que tal vez fueron con intenciones, eh, también de interés perverso para descarrilarlo políticamente, ¿no? Para enlodarlo. Pero, te digo, él ha tenido, pues, supuestamente hay empresas de él que junto a él
tanto él como junto con su hermano, perdón, han estado inclusive involucrados dentro de esas Pandora Papers que tiene que ver con las Islas Británicas Vírgenes o Islas Vírgenes Británicas. Y es un tema que no voy a ahondar a la profundidad, pero ciertamente pues tenemos que ser realistas. Hay una disputa interna de la cual no podemos nosotros despegar los ojos. Ahora, como no quiero hacer este video tan largo, en la segunda parte de este tema voy a hablar de un video, mejor dicho, de una entrevista que deja muy mal parado a Mejía Verdeja. Tenemos que criticarlos desde todos los ángulos a estos dos sujetos. Desde la supuesta aparición y de sus supuestos pues desvíos de fondos o de, no desvío, pero sí de blanqueo o de, de, bueno, desvío de impuestos o de estas participaciones de estos esquemas de defraudación tributaria, en tanto con los Pandora Papers como de las Islas Caimán, las Islas Británicas, Vírgenes Británicas, etcétera, en las que Guadiana al parecer tiene una fuerte participación. Eh, Desde las amistades o desde estas relaciones que tiene con la oposición, con Xochitl Gálvez de parte de Guadiana, que no nos gusta nada. Pero también tenemos que criticar a Mejía Verdeja por su falta de congruencia, sobre todo cuando militó en el Movimiento Ciudadano, porque él fue coordinador de campaña de Ricardo Anaya en Acapulco. Entonces, entonces, queremos congruencia, y tal vez unas fotografías no deben de ser motivos para sospechar, pero estas son cosas que no podemos perder de vista. No debemos de ser ingenuos. Ambos personajes están muy opacos, tienen un oficio político y carrera más que limpia, está muy lejos de serlo, muy lejos de ser limpia. Más bien son impías o son pedestres, son pueriles, están muy opacas y percudidas por la falta de congruencia y por el interés narcisista, obsesivo y hasta inclusive maquiavélico por el poder, por detentar el mayor poder posible, o el acceso y acumulación de tanto de recursos financieros, capitales, como también de, del control y de la manipulación desmedida de tráfico de influencias, del influyentismo para colocar y quitar personas a su antojo, para controlar más medios y más áreas de control y de gestión dentro y fuera de los partidos políticos. Todo esto, todo esto es de lo que más brillan estos sujetos, brillan de influyentismo, brillan de opacidad, de nulidad, si no completa, por lo menos muy grande, muy desproporcionada, de inmoralidad, de incongruencia, de demagogia, y pues todo esto no debe de ser perdido de vista, así de simple.